Buenas tardes, jovencitos de segundo SEBA. Vamos a comenzar la sesión de razonamiento verbal. Vamos a compartir la pantalla para presentar el tema a tratar. Muy bien, estamos acá. El libro del área, razonamiento verbal. Y vamos a comenzar con el texto que nos plantea el librito, una situación o una idea que el autor quiere plantear, ¿no? Dice acá, leer no te hace mejor. Vamos a ver qué trata el texto. A ver, un poco analiza la imagen que ves. Acá hay una imagen, ¿no? A ver, analiza un poquito la imagen. A ver, analiza la imagen que ves. Hay una imagen, qué te hace ver, qué te hace pensar, qué te hace analizar. A ver, analiza un poquito. Pensamos, a ver de qué trata esta historia, qué crees, qué pasa, ¿eh? A ver. Listo, ya está viendo la imagen. Listo. A ver. Claro, cada vez una persona que está leyendo un libro, no está analizándolo, está de repente viendo de qué trata, ¿no? A ver, veamos un poquito el texto para ver de qué nos quiere decir el autor con ello. A ver, comenzamos la lectura y dice así, ¿no? Un poquito agrandar la imagen, no se ve tan bien. Entiendo perfectamente la preocupación por los bajos o nulos índices de lectura entre las nuevas generaciones. Ujú. Pero lo que no entiendo tanto es ese odio, temor, angustia frente a medios audiovisuales como la televisión o internet. Pertenezco a una generación que creció mirando televisión. No recuerdo haber hecho ninguna tarea escolar en la compañía de mis personajes favoritos de las teleseries y me alegra decir, no solo disfruté de todo lo que vi, sino que estoy seguro que aprendí mucho más que en las aulas del colegio. Autodidacta, aparentemente. La educación académica, incluso en los primeros años universitarios, me exigía perder el tiempo aprendiendo fórmulas inaplicables para aprobar exámenes, mientras que la televisión me extendía un puente hacia el mundo entero. Ujú. Gracias a ello comenzó el descubrimiento de la literatura, las artes plásticas y por supuesto el cine. El autor está un poco recordando lo que ha vivido, lo que ha sentido. Así conoce a Tolstoy y Dostoyevsky, nombres que nunca se pronunciaron en los textos estudiantiles. También aprendí mucho sobre sentimientos humanos y conste que estoy hablando de los años 70 y 80. Mi generación, más o menos, a ver, cuando no había cable y mucho menos internet, y los medios estaban controlados por el Estado. Esa época no había internet, ¿no? Que parezca mentira, ¿no? Crecer sin internet hoy en día es utópico. Así que me imagino los jóvenes que hoy tienen las mayores posibilidades, tienen el universo increíblemente amplio por el que pueden navegar el resto de sus vidas. Un poquito contando cómo es su vida, ¿no? Nada, de repente él pertenece a, o él o ella pertenece a una generación, como dice, de los 70 u 80, que creció sin la internet
Bueno, creció sin internet, de repente no había cable, no había todos esos dispositivos que hoy en día sí hay y abundan, ¿no? Sigamos leyendo, ¿no? Si el ser humano, el individuo, es capaz de encontrar en internet la información que necesita, ¿por qué obligarlo a leer un libro? Es la pregunta que se hace, ¿no? Si todo está en internet, ¿para qué va a leer? Se refiere a un libro físico. ¿Por qué combatir esa formidable herramienta de conocimientos? Leer un libro con todo el amor que ese rito casi pagano me despierta no hace mejor a nadie. Afirmar lo contrario es entrar en un terreno de demagogia culturosa. Nadie es mejor por su bagaje literario, tampoco por visitar un museo o entrar en éxtasis al contemplar las meninas. ¿Has visto alguna vez esas hordas de turistas que invaden los museos? No creo que muchos aprendan o entiendan, o encuentren algo especialmente motivador en las obras maestras. Mucho mejor estarían viendo sus telenovelas favoritas y de paso no estorbarían a los estudiantes apasionados del arte. Esta persona es amante de los libros, lee bastante, por lo que se puede ir leyendo o entendiendo. Vamos con la parte final, que debe ser el desenlace o cierre del texto. Es mentira que las horas dedicadas a la televisión son horas robadas a la lectura. El que no quiere leer porque tiene libertad de no hacerlo, dirigiría su atención a otro entretenimiento. Lógico, si no te gusta leer, puedes pagar por diferentes aspectos de repente del ocio o diversión. No precisamente los libros. El mundo está cambiando y probablemente no entendamos mucho de las transformaciones que vienen. Pero allí está la riqueza, justamente en las sorpresas que las telecomunicaciones nos separan. Condenar estos avances me recuerda a los tiempos medievales, cuando los libros estaban ocultos en las bibliotecas de los conventos y se encendían las hogueras para aquellos que trataban de divulgarlos. Diario El Comercio, Alberto Cervantes, era un autor, bueno, un autor del texto, ¿no? Que planteaba un poco de los libros, ¿no? De que él ha crecido en una generación diferente a la de nosotros, ha crecido con otro entorno, con otro contexto, ¿correcto? Mm, Creció sin internet, creció sin computadoras, sin cable, pero a pesar de todo, él se plantea una pregunta un poquito interesante. Aquí está la pregunta que se hace, ¿no? Dice, si el ser humano, el individuo, es capaz de encontrar en internet la información que necesita, ¿por qué obligarlo a leer? Claro, o sea, dejamos hoy en día, te dejo un trabajo, haz un trabajo de tal, vas a internet, Google, boom, sale toda la información. Pero hace en los 70, en los 80 no era así, ¿no? Te dejaba un trabajo el docente y tú tenías que investigar, tú tenías que leer, ¿no? Era leer, ir a una biblioteca y leer un libro. Es un texto, es un artículo de opinión, definitivamente. El autor tiene una postura o tesis. A ver, y acá te pregunta, ¿estás de acuerdo con el autor? Vamos un poquito a trabajar en el cuadernario. Así que en tu cuaderno del área vas a colocar lo siguiente. Primero colocamos la fecha, ¿no? Vas a colocar la fecha. Hoy estamos 22. Ups, 22 de agosto del año del 2021. Título vamos a colocar comprensión, comprensión de textos. Ese es el título que vamos a trabajar. Nos centramos acá bonito. Vamos a subrayarlo y vamos a agrandar el número de letra. Ahí está. Y vamos a ir respondiendo a las preguntitas que están en mi libro acá. Vamos a ir a una hojita Word, ¿no? Tiene un libro en el libro y acá vamos a ir explicando. Ok, uno, acá nos plantea esto. A ver, ¿qué nos quiere decir aquel autor? Dice acá, ajá, ¿estás de acuerdo
De acuerdo. ¿Estás de acuerdo con el autor? A ver, ¿tú estás de acuerdo con lo que el autor ha dicho? ¿Sí o no? A ver, respondemos por un minutito, ¿verdad? Anda respondiendo tú, a ver si tú estás de acuerdo o en desacuerdo. Y yo también voy a dar mi respuesta. ¿Ok? Listo. ¿Tú qué piensas del autor? Vamos a poner nuestra respuesta. A ver, yo qué pienso, tú qué piensas. Ya, lo que yo voy a colocar acá es mi respuesta, lo que yo creo, ¿no? Y estoy, ¿no? Y con tilde, y estoy de acuerdo. De acuerdo. Porque la gente debería, la gente tiene la libertad de elegir lo que busca o desea. Eso es lo que yo creo, ¿ah? Ojo, recuerda que en el texto que tú has leído, el autor tiene una posición. Él cree que mucha gente ya no lee, no, o de repente desea hacer diferentes cosas. No es una obligación leer, ¿no? No es que tienes que leer. Ya depende de cada persona. ¿Ok? Vamos con la pregunta 2. Dice acá, entre la televisión, internet y los libros, ¿qué ventajas o desventajas encuentras en cada uno? Ah, ya. Televisión, internet y libros. Vamos a poner acá, ¿no? Pregunta 2. Vamos a insertar una tablita acá. Una tablita colocamos. Mira acá. Hacemos unas 3 columnas y 2 filas, ¿no? Acá. Entre televisión, internet y libro. A ver, ¿ustedes qué piensan de esto, chicos? El autor o la pregunta que nos hace el librito es, ¿qué ventajas o desventajas tú encuentras acá? Entre internet, libro, televisión, ¿qué ventajas o desventajas tú encuentras? Vamos a dar, a ver,
Recuerda que acá es lo que el punto de vista de cada uno, ¿no? De repente unos tienen más ventajas, otros no. Lo que yo voy a colocar ahorita como respuesta es lo que yo creo considero. A ver, ¿qué te piensas? Quiero escuchar tu punto de vista. A ver, yo creo que eh, la televisión de repente es un medio masivo, ¿no? Y permite llegar a más personas, ¿no? Por consiguiente, nos informa de todo. Esa es la ventaja de la televisión, es un medio masivo, ¿no? La mayoría, o casi en todo, no en todos, no, en gran mayoría de lugares hay televisión y la gente puede ver y se entretiene, se informa, etcétera, ¿no? Pasa de repente una noticia, cualquiera, televisión te informa ya, de un partido de fútbol, un hecho político, un tema económico, etcétera, televisión. La internet, la ventaja, creo yo, es la rapidez. Rapidez. La información es en tiempo real. ¿Okay? El Internet es más rápido, definitivamente, ¿no? O sea, en cuestión de segundos uno se puede comunicar con diferentes personas de todo el mundo y nos enteramos de los hechos que pasan, ¿no? Ah, y el libro, ¿no? El libro, bueno, reitero que lo que hago yo es dar mi punto de vista, ¿no? Nos lleva a despertar más la imaginación y conocer un mundo nuevo y lleno de sorpresas, por decir. Eso es lo que para mí el libro. Tú puedes de repente tener un libro en tus manos, lo puedes leer y te permite llevar o imaginarte cosas. Tú ves la televisión, ahí ya de repente ese libro se convierte en una película, la ves en la televisión y ya esa imaginación que tienes tú ya como que la limita porque todo lo estás tú viendo. Y el internet rápido ¿no? Te permite con el acto de repente conocer muchas cosas, ¿no? Pero el libro tiene esa magia. Recuerdo, en esta parte de las preguntas es básicamente mi punto de vista, lo que yo creo. Tú lo vas a completar con tu respuesta, no hace falta que completes esto. ¿No? Yo estoy respondiendo como guía. Hagamos con la pregunta siguiente. ¿Qué hice la pregunta 3? Vamos a ver, qué dice acá. ¿Por qué crees que es importante tener el hábito de lectura? A ver, ¿por qué crees que es importante tener el hábito de la lectura? Ajá, el hábito de la lectura. A ver, ¿qué crees tú? O sea, en otras palabras te pregunto acá, ¿por qué es una costumbre necesaria leer? A ver, vamos a ver. Espero tu respuesta. Vamos a ver. ¿Tú qué piensas?
A ver, de repente, ¿no? Es importante por tener un hábito, puesto que nos permite ser mejor lector. Sí, tener un hábito es necesario, ¿por qué? Porque va a permitir ser un mejor lector. Al ser mejor lector, vas a comenzar de a poco a tener esa costumbre de leer. El leer te permite conocer un mundo nuevo, te permite incrementar tu vocabulario, mejorar tu redacción, tu ortografía, conocer temas diversos, usar una variedad de posiciones o posturas. ¿No? Recuerda que acá es una respuesta libre, ¿no? Acá, como acá, ¿ya? Respuesta, respuesta libre. ¿Qué respuesta libre? Que el estudiante puede dar su punto de vista libremente, abiertamente. Estamos un poco desarrollando esta comprensión de texto. Vamos con la pregunta número 4. Dice así. ¿Qué libros has leído recientemente? Carlos, ¿qué libro has leído recientemente? Acá también colocamos respuesta libre. Y eso tú vas a completar, ¿no? Yo no lo pongo porque yo he leído libros de repente diferentes. Vas a completar eso según tu punto de vista. Vamos a ver. Entonces tú lo vas a completar, ¿no? Libremente. Siguiente. ¿Qué libro te gustaría leer? Vamos a completar acá. ¿Qué libro, qué libro te gustaría leer? Acá también es respuesta libre, ¿no? Yo voy a colocar, ¿no? De repente libros de aventuras, de repente de suspenso, novelas, de repente cuentos, tal vez te gustan las fábulas, cómics. Ya está. Con eso hemos completado la actividad del libro que está acá, ¿no? Recuerda que hemos leído este artículo de opinión, un artículo de opinión, ¿no? El autor muestra su postura o posición de un tema. Esto hemos leído y hemos desarrollado algunas preguntitas. Estas preguntas lo he hecho acá en este formato Word. Y recuerda que en todos los casos o en todas las preguntas es respuesta libre, ¿no? ¿Qué es respuesta libre? Que tú debes responder según tu punto de vista. No hace falta que copies mis respuestas. No, no hace falta que copies las respuestas. No, tú tienes que responder según tu punto de vista, lo que tú crees, lo que tú entiendes. ¿Ya? Yo pongo respuesta libre. Lo que ves acá son mis respuestas, lo que yo creo o considero. Punto. Vamos a avanzar. Y acá nos complementando los conceptos, nos dice la importancia de la lectura. A ver, leamos lo que está acá. A ver, la importancia de la lectura. A ver, de un instante.
Acabamos de leer un texto cuyo autor minimiza, o sea, disminuye, reduce de repente la importancia de la lectura. Sin embargo, muchos pensamos lo contrario. Claro, él tiene una postura diferente, ¿no? Muchos consideramos que esta actividad como uno de los vehículos más importantes del aprendizaje humano, pues no solo proporciona información, sino o sea, educa creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración y a la vez entretiene, distrae y ameniza. Postura diferente, ¿no? Por una parte, el autor planteaba que no es una obligación leer, ya sea lo hace, si no, no. Eso es lo que él cree. Su, su punto de vista se respeta, ¿no? Acá vemos otro concepto que discrepa con él. Él tiene una postura muy diferente, ¿no? Dice que la lectura sí es necesario, sí es menester. ¿Por qué? Porque te permite analizar, reflexionar, concentrarte y a la par también te puede entretener, distraer y te puede amenizar un poco. A continuación encontrarás una serie de opiniones que intentan argumentar la importancia de la lectura. Léelas con cuidado y vas a comentar. A ver, dice acá, ¿por qué crees que es importante leer? Nos plantea acá 6 ideas. A ver, lee las 6 ideas, luego conversamos. Según el libro, dice así, la lectura ayuda al desarrollo y protección del lenguaje. La lectura es una herramienta extraordinaria del trabajo intelectual. La lectura amplía los horizontes del individuo. La lectura es un acto de recreación permanente. La lectura favorece el desarrollo de las virtudes orales y la lectura, dice también, nos hace libres. Entonces, algunos conceptos o de repente por qué es importante en la lectura. Correcto. Es un poco una comprensión que hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado en esta primera parte un análisis de un texto, de un artículo de opinión, un texto argumentativo, donde el autor da su postura o su tesis, se llama tesis. La tesis es el punto de vista que tiene el autor frente a un tema X o a un tema determinado. Él da su punto de vista o manifiesta lo que él cree o lo que él siente. Y a veces la gente coincide con él o comparte su ideal, o a veces no. Libertad absoluta. De este texto hemos analizado a través de la comprensión lectora. Hemos respondido algunas preguntitas, las preguntas que están acá en el Word, perdón, en el PDF, lo hemos hecho acá en nuestro cuaderno virtual, ¿no? Recuerda que estas respuestas son del profesor, es mi punto de vista sobre algo y tú vas a responder también de acuerdo a tu punto de vista. Ahora sí, vamos a continuar con los tipos de texto. Vamos a ir leyendo acá. Tipo de texto. A ver, leamos un poquito en silencio. ¿Qué son los tipos de texto? Somos continuos y discontinuos.
¿Listo? Ajá, mira acá. En realidad no podemos hablar de un formato único de lectura, pues esto depende fundamentalmente de lo que persigue el autor del texto. Sin embargo, atendiendo a su clasificación internacional, están los siguientes grupos. Acá te plantea los famosos textos continuos y textos discontinuos. ¿Qué son textos continuos? Vamos a explicar a continuación. Dice acá, son textos compuestos por oraciones, incluidas párrafos que son parte de secciones, capítulos, etcétera. Entonces, los textos continuos son aquellos que tienen párrafos. Por ejemplo, lo que estamos leyendo ahorita, o el artículo que hemos leído de opinión, lo vamos a volver a mostrar en un instante. Ahí está. Es un texto continuo. Es un texto continuo. ¿Por qué, profesor? Porque está formado por muchos párrafos. Recuerda que el párrafo es el conjunto de oraciones, ¿no? Ahí puedes ver que hay bastantes párrafos. Por consiguiente, es un texto continuo. Ya está. Listo. Es el famoso texto continuo. Ahora, dentro de los textos discontinuos podemos encontrar alguna subdivisión, ¿no? O lo que se llama tipología, ¿no? Tenemos los textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos, los hipertextos. Explicamos paso por paso uno de ellos, ¿no? Vamos a colocar acá nuestra hojita. Acá la ponemos, ¿no? Tipo de texto. Tenemos acá número uno, textos continuos. A los textos descriptivos. ¿Sí está? Descriptivos, ¿no? Aquellos que describen un lugar, una escena, un instante. Una escena, coma, etc. Ahí está. La coma. Ahí está. El descriptivo básicamente te va a dar detalles minuciosamente o de repente escribir un lugar. Por eso es descriptivo. ¿Ok? El siguiente tipo de texto tenemos el narrativo. Acá lo colocamos letra B, textos narrativos, ¿no? Los textos narrativos son aquellos que cuentan una historia, nos narran un suceso, presenta, presenta, presenta una estructura de inicio, coma, nudo y desenlace. Esos son los textos narrativos, ¿no? El texto narrativo presenta una historia, ¿no? Una historia, te narra un hecho, te narra un suceso y va a presentar siempre la estructura. Hay un inicio, hay un nudo y un desenlace. ¿Cómo comienza la historia? Suceso y nudo desenlace. ¿Ok? Eso es lo que se llaman, chicos, el texto narrativo. Ya tenemos el narrativo, ahora vamos a ver qué otro tipo de texto hay para explicarlo. Tenemos los expositivos. Los textos expositivos. A ver, ¿qué pasó acá? Uy.
expositivo. Aquellos que presentan un tema en particular y a partir de aquel se explica lo relacionado al asunto planteado. Ahí está. Este es lo que se llama un texto expositivo, ¿no? Es un texto que básicamente te presenta un tema en particular. Y una vez que tenga el tema ya planteado, se va a dar detalles o se va a explicar todo lo vinculado, todo lo relacionado a lo establecido o dado. Por ejemplo, es un texto que te habla de repente de la contaminación ambiental y te va a explicar detalladamente todo lo vinculado a ese tema. De repente las causas, de repente el origen, de repente algunas alternativas de situación, de repente algunas de soluciones, ejemplos, citas, etc. Es un texto amplio. Punto. Vamos con la letra D. El siguiente tipo de texto se llama el texto argumentativo. Ajá, lo que hemos leído ahorita. Textos argumentativos. Aquel texto donde el autor da su punto de vista sobre algo en particular. Presenta una estructura de tesis, argumentos y conclusión. El texto argumentativo es aquel texto donde el autor da su punto de vista sobre un tema particular. En este caso, lo que leímos hace instantes sobre la lectura, el autor tenía una posición que se llama tesis. Esa tesis se va a reforzar a través de argumentos y al final del texto hay una conclusión o cierre. Eso se llama el texto argumentativo. El siguiente tipo de texto se llama el texto instructivo. Vamos a explicar ahorita. Textos instructivos. Aquellos textos donde se dan pautas, pasos a seguir. Por ejemplo, una receta. En el texto instructivo te dan pautas, te dan pasos para que tú desarrolles tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, una receta, ¿no? Tú lees una receta y te dicen paso a paso, tal vez cómo preparar un arroz con pollo. Primero, luego, después, posteriormente, finalmente. Cómo jugar Monopolio. Primero, después, luego, etcétera. Y así vas un poco siguiendo la secuencia. Y también el libro nos plantea los hipertextos. Hipertexto, ¿no? Aquellos textos de contenido extenso, ¿no? Los hipertextos, ¿no? Son textos grandes, son textos amplios de volúmenes totalmente
extensos, gigantes, macrotextos. Estos son los tres, o la clasificación de los continuos. Los textos descriptivos, los textos narrativos, los textos expositivos, argumentativos, instructivos y también los hipertextos. Esto se denomina clases de textos continuos. Punto. Y luego tenemos también el segundo grupo que se llaman los textos discontinuos. Esto explicamos en el siguiente Zoom. ¿Ok? Acá hacemos una pequeña pausa y seguimos explicando los tipos de textos.